Hola, buen día. En la columna de hoy les quiero hablar de algo que llega mucho a mi consulta. Es una pregunta que llega mucho. Muchos pacientes y muchas personas, sobre todo, me consultan acerca de la contractura o de si el dolor que tienen y lo que están sintiendo, la dolencia que tienen, es porque se contracturaron. ¿Qué sucede? La contractura como tal no existe, sino lo que existe es que el músculo no se contractura, sino que se contrae. ¿Qué pasa? El músculo tiene la capacidad, por un lado, de contraerse, y también nosotros, y el músculo también tiene la capacidad, que la va a generar el cerebro, también de relajarse. Entonces, esta palabra, la contractura, viene sobreutilizada fundamentalmente por nosotros, los profesionales de la salud. Muchas veces cuando no sabemos explicarle bien el origen del dolor, o cuando el dolor es muy superficial, tenemos una idea o hay como una invención de que puede ser por esta contractura, esta bendita contractura. Esto es un mito, ya que la contractura no existe, sino lo que existe es un músculo contraído. ¿Qué es lo que sucede? Un músculo, ¿cómo está formado? Está formado por un montón, por cientos de miles de fibras, de pequeñas fibras musculares bien derechas y estiradas, y estas tienen la capacidad de contraerse, o sea, de acortarse. Como así también, si se acortan, también tienen la capacidad de alargarse. Esta contracción y esta relajación siempre va a estar dada por una orden. Esta orden va a estar generada de nuestro cerebro, va a salir, va a ir por la neurona, va a llegar a través de un impulso eléctrico, el cual va a llegar a la placa motora, que va a generar un neurotransmisor, y este neurotransmisor se llama la acetilcolina. Esto después va a desencadenar un montón de procesos químicos, que es la destrucción del ATP, lo que va a generar energía, va a generar que la miosina y la actina se acorten, y esto va a provocar la contracción. Cuando estamos en reposo, descansando o durmiendo, siempre va a haber vamos a tener un tono muscular permanente. ¿Que esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro va a mandar a algunas fibras musculares, algunas pocas, no muchas, sino algunas pocas, para que mantengan cierto grado de contracción. Esta latencia lo mantiene primero cuando dormimos para poder girarnos y movernos, después para lograr contraer a todo el músculo de golpe, porque si no hiciera esto, le costaría muchísimo. Dentro de las propiedades que tiene el músculo hay una que se llama tixotropía, que es una propiedad que tienen los geles y algunos líquidos de tener cierta viscosidad. Esta viscosidad, ¿cuándo se da? Se da cuando en ciertas condiciones de temperatura, o bien mecánicamente. Imaginemos uno de los elementos que tiene esta propiedad de la tisotropía es la miel. Pensemos, si la miel está al frío, ¿qué le va a pasar? Se va a poner dura, se va a poner rígida. En cambio, si la calentamos o la revolvemos mucho con una cuchara violentamente, o sea, mecánicamente generamos mucho calor, la miel se va a ablandar y va a quedar bien blandita, va a quedar bien estirada. El músculo tiene esta propiedad. Si el músculo nosotros le ponemos hielo, lo que le va a pasar es que se va a poner rígido, se va a endurecer. Y si le ponemos calor, como por ejemplo lo que yo suelo darles a mis pacientes, en la bolsa de agua caliente o una buena ducha caliente, esto lo que va a hacer es que se ablande. Las fibras musculares pueden contraerse por una orden o no, basta que nosotros le ordenemos que se contraigan o que se relaje, y esto va a provocar la relajación. Entonces, si una persona viene y me dice que está muy, entre comillas, contracturada, yo lo que le diría es que, o lo que suelo decir es que le dé la orden de que relajarse, relajar la zona, generalmente es el cuello y arriba de los hombros, tratemos de relajar. Si no logramos esta relajación, si no obedecemos, no se va a provocar que el endolecimiento o el dolor disminuya. Entonces, si querés descontraerte, no descontracturarte, sino descontraerte, relájate, relaja la zona, eso es lo más importante. Los músculos, como en todo el cuerpo humano, está preparado para realizar y afrontar todas las actividades razonables en condiciones de seguridad y sin tener ningún problema. El reclutamiento de las unidades motoras siempre va a ser de parte de nuestro cerebro, que es el que ordena todo, va a ser siempre inteligente y va a estar controlado para ejecutar todas las acciones que nosotros deseamos
y querramos realizar. Y cada vez que realicemos esto, lo va a hacer de una manera económica y eficiente. Esto lo hace para tratar de ahorrar dentro de lo posible energía por un lado, y por el otro para tratar de ahorrar exceso de funcionamiento, o sea, para que no nos desgastemos más de la cuenta al cohete, como quien dice, o porque sí. Mucha gente me pregunta, sí, bueno, pero a mí me duele la espalda o me duele, estoy rígido. Y eso está bien, el dolor está provocado no por la contractura, sino porque el músculo está contraído continuamente. O sea, ¿qué le pasó a esta persona? Esta persona a este músculo lo contrae, le manda la orden de contraer por X motivo, manda la orden de contracción o de contracción y no relaja. Va a llegar a un punto que es estar siempre contraído, puede provocar endurecimiento o dolor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Bueno, aparte de ponerle que puede ser calor, aparte de hacer un masaje para que se ablande, pero si no manda la orden de relajar esa zona, va a ser difícil que el dolor disminuya. Entonces lo que tiene que hacer es mandar la orden de relajación. En otros pacientes que también presentan un exceso de contracción muscular, esto está dado porque han sufrido ciertas cosas y han automatizado ciertas cosas mentalmente, que va a llevar a que esta contracción se vuelva automática. En el caso de que la persona ante una situación X, no importa cuál, lo tome como que es algo peligroso, que puede ser o no real el peligro, pero que para esa persona, por alguna experiencia anterior vivida, para ella es peligroso, va a provocar la contracción automática de la musculatura. Entonces también vamos a tener que trabajar para que no se contraiga tanto sobre ese pensamiento que tiene la persona, sobre esa vivencia, para tratar de explicarle, para tratar de que cuando le vuelva a suceder no contraiga. También a su vez el cerebro muchas veces, de acuerdo a cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, cómo percibimos la realidad, cómo percibimos los movimientos, nuestras cosas, cómo hemos vivido la historia del dolor, sobre todo, o con algún tipo de dolor, como nos han enseñado, puede llegar a tener una hipervigilancia, puede llegar a tener una catastrofización, puede llegar a tener una kinesiofobia, o sea, un miedo a mover, porque cree que se va a romper algo, que le va a pasar algo malo, que le va a doler excesivamente. También hay creencias, y esto entra dentro de eso, de que si tengo un yeso y muevo va a ser peor, y muchas veces hay que hacer una contracción isométrica y va a ayudar a la reparación y a que funcione mucho mejor. Muchas veces con un dolor de cuello, con una tortícolis, las personas tienden a no querer mover por miedo a que le pase algo peor al disco o a la vértebra o a lo que sea, y esto puede llevar a generar más contractura, más contracción muscular, que esto se contraiga más, que la musculatura se contraiga más, y esto puede provocar aún más dolor. Entonces vamos a tener que trabajar también eliminando este miedo, eliminando la creencia o la falsa creencia, eliminando el estado de alerta, el estado de hipervigilancia, el estado, o si tiene esto de la catastrofización de cualquier cosa que le puede llegar a hacer mal, o la kinesiofobia. Hay pacientes que directamente tienen miedo a mover, y bueno, hay que tratar de incentivarlos y ayudarlos a que dejar de lado esto, mostrándoles en seguridad que si mueven no les va a pasar nada a esa zona o a cualquier otra, y así tratando de que vuelvan a mover y tratando de apagar esa creencia que tienen, para que no haya tanta contracción muscular. Con eso lo que vamos a hacer, al no contraer tanto, vamos a hacer que se reduzca el dolor. Muchas veces, si tenemos órdenes en exceso, o sea, si el cerebro manda un exceso de órdenes ante alguna alerta o ante algún peligro, va a haber también una contracción. Y muchas veces no hay tal peligro en nuestra vida, no hay tal cosa en nuestra vida, no hay un peligro real, y entonces, bueno, tenemos que también trabajar con el paciente para lograr que eso, para que entienda que eso no lo perjudica ni es un peligro para su persona. Con esto lo que logramos es que no contraiga tanto. Al no contraer, vamos a lograr esta bendita
relajación, que es lo que queremos, y con eso va a hacer que el dolor y el endurecimiento se van a ver reducidos. Sí, estaría bueno que nosotros los profesionales de la salud empecemos, en lugar de seguir continuando a decir que la persona le duele el cuello por una contractura, los hombros por una contractura, estaría bueno que empecemos a decir que lo que tiene es una contractura neuromuscular. ¿Por qué? Porque la palabrita neuromuscular lo que va a hacer, va a englobar el todo, que es la parte del cerebro con toda su orden, más todas sus creencias, la vigilancia y la parte de la alerta, con la neurona hasta que llega a la placa, con la fibra muscular que es la que contrae. Entonces, toda esta red neuronal junto con el cerebro lo que realmente convierte a esta contracción y hace que estemos más bien contraídos. No estaría bien que hablemos, el paciente le duele porque está contraído, pero sí porque tiene una contracción neuromuscular excesiva. Y siempre se va a llegar a eso, a un exceso. En una columna posterior les voy a hablar acerca de cómo se produce químicamente este exceso de contracción y qué es lo que sucede dentro del músculo por una cuestión de calcio que se acumula, y esto lleva a que tengamos dolor. Entonces, bueno, quería hablarles acerca de que el músculo no se contractura, sino que el músculo lo que le sucede es que se contrae y a su vez no nos relajamos. Se contrae en demasía por falta de relajación. Entonces tenemos que tratar de vivir una vida un poco más relajada, un poco tratar de pensar un poco más en nosotros, sobre todo de sentir un poco más de nosotros, no pensar tanto, para ver qué parte nuestra está muy contraída y tratar de relajársela, como yo estoy haciendo ahora con mi cuello y mis hombros. Les mando un saludo desde acá, espero que estén todos bien, y esta fue mi columna del día de la fecha.